Buenas tardes para todos, ¿cómo están? Para mí es un placer estar una vez más con ustedes. Les saludo en el nombre de Yeshua a todos los que de alguna manera sacan el tiempito para meditar, para compartir estas experiencias, para compartir estas apreciaciones que, como les he dicho, no estoy pretendiendo fundar ninguna religión, ya hay suficientes. Esto se trata de un pueblo, de un pensamiento y más que eso de un espíritu, ¿no? Así que bienvenidos, pierdan cuidado, no estoy intentando que crean mis dogmas o que crean o acepten todas las apreciaciones que yo hago de la Biblia. Como les digo, casi siempre lo que hemos hecho es estudiar la Biblia por años, pedirle al Padre que nos ayude a entenderla y bueno, ahí vamos. Estamos seguros que nuestro Padre nos ha mostrado algunas cosas y por eso quisimos compartirlas. Espero que sea de su aprecio, que ustedes puedan ver la riqueza de la palabra del Padre, de sobre todo los escritos de Yeshua o lo que hacen referencia a él. Como les digo, nuestro interés es compartir esto y hacer que su relación con el Padre mejore, que se fortalezca y que pueda llevarlos a otro nivel, ¿no? Que pueda llevarlos a otro nivel de conocimiento, a otro nivel de relación con el Padre. Quiero compartirles algo y es algo que encontré en la internet. Hay una serie que me ha gustado mucho en lo que he podido verla. En esa serie ustedes pues van a poder encontrar todo lo que predicamos aquí, solo que allá la van a encontrar de forma vívida, ¿sí? De una manera en la historia de Yeshua, representada por un actor magistral, con un elenco magistral, representando estas escenas, pero desde la óptica de los escogidos. A mí me ha parecido espectacular, maravillosa, me parece que es algo sumamente especial lo que hemos encontrado en esta serie y por eso quise traerla para compartirla a todos ustedes. Así que les voy a explicar, es gratis, es completamente gratis, no van a tener que pagar nada ni a mí ni siquiera al que hizo la página. Así que ustedes en Google van a buscar seriesbiblicas.net y le van a cliquear ahí. Cuando entren a esta página, cuando ya aparezca la portada, allí va a salir series bíblicas, va a decir portada, luego va a tener otro letrerito que llama series y luego tiene uno que llama películas. Van a cliquear ahí sobre películas y en la parte de abajo, con una flechita que aparece sobre la pantalla, aparece una flechita a mano izquierda y otra a mano derecha. Van a ir cliqueando allí hasta que encuentren una serie que se llama, la voy a decir en español, The Chosen, T-H-E-D en inglés, C-H-O-S-E-N, Chosen como suena en español. Van a buscar esta serie y van a buscar el capítulo 1. Si no entendieron, pues vuelvan y pongan el video en reversa y vayan haciendo el paso a paso, ¿está bien? Es espectacular esa serie, es hermosa, es lindísima, toda gira alrededor de los elegidos, ¿no? De los escogidos, todo se centra en este tema, en esta temática, y lo más maravilloso, o por lo menos lo que me pareció más maravilloso, es cómo escogieron a un actor físicamente feo, físicamente poco agraciado, y así tuvo que haber sido Yeshua, ¿no? Recordando lo que dice el profeta Isaías en el capítulo 53, dice que no era buen mozo, que no era nadie a quien admirar físicamente. Así que
Bienvenidos, espero que se vean la serie y espero que podamos seguir creciendo. Un saludo para Jaime, que también nos está viendo. Jaime, y para todos los que nos están viendo, si hay algún tema que aún no les resulta claro, yo les pido que por favor vuelvan y vean los videos, vuelvan y véanlos, porque si yo repito lo que ya dije, pues nos vamos a gastar mucho tiempo en terminar, y la idea es terminar esta serie en 60 o 70 videos, ¿sí? Y hasta ahora vamos por 20 videos, así que todavía nos faltan 40 o 50 videos para terminar el libro. Esto en realidad es un libro que tardé en escribir 8 años, y que cuando grabo los videos lo que estoy haciendo es expresándoles a ustedes lo que dice el libro. Es un libro que yo escribí, pero por supuesto que rindo todo el honor a nuestro Padre, que fue el que me permitió hacerlo, el tiempo y sobre todo su palabra, para tratar de entender de qué se trata todo esto. Sigo muy convencido, sigo creyente en todo esto que estamos exponiendo, y espero que ustedes también. Así que la idea es entender por qué estamos aquí, qué estamos haciendo, hacia dónde vamos, cuál es la ruta que el Padre trazó, cuál es el cronograma. O sea, nos faltan muchísimos temas, muchos temas, pero vamos a intentar desarrollar este tema que es el principal, como lo es la preexistencia, la predestinación y la libre elección que el Padre hace de sus escogidos. Así que voy a seguir tratando este tema y espero que ustedes me acompañen a encontrarlo. Quiero empezar este tema leyendo la carta que Pablo le envía a la iglesia de Éfeso, y quiero que ustedes puedan y lo hagan, lean el libro de Efesios, la carta a los Efesios, porque es una carta de esas que, como dice Pablo, ya no es leche materna, sino es alimento sólido. Parece ser que los hermanos de Éfeso tenían un conocimiento ya muy avanzado, y Pablo les hablaba de grandes misterios, les hablaba de cosas muy profundas, de cosas muy sólidas, y al parecer ellos le copiaban, mientras que a los de otro lugar les decía que tanto tiempo y que todavía tocaba darles leche, ¿no? Leche materna. Así que el primer verso del libro de Efesios dice: Pablo, apóstol de Yeshua por la voluntad de Dios, a los santos y fieles en Yeshua que están en Éfeso, ¿no? Gracia y paz a vosotros de Elohim nuestro Padre y del Señor Yeshua, del Adón Yeshua, ¿no? Y dice aquí: bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Yeshua, que nos bendijo con toda bendición en los lugares celestiales en Mashiach, según nos escogió en Él antes de la fundación del mundo, para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él, en amor, para que fuésemos santos y sin mancha, habiéndonos predestinado para ser adoptados hijos suyos que no alcanzo a leer aquí, que se me desconfiguró la pantalla, adoptados por medio de Yeshua según el puro afecto de su voluntad, para alabanza de la gloria de su gracia, la cual nos hizo aceptos en el amado, en quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados según las riquezas de su gracia, que hizo sobreabundar para con nosotros todas las riquezas, toda la sabiduría e inteligencia, dándonos a conocer el misterio de su voluntad, según su beneplácito, el cual se había propuesto en sí mismo de reunir todas las cosas en Yeshua, en la dispensación del cumplimiento de los tiempos, así las que están en los cielos como las que están en la tierra. En Él asimismo tuvimos herencia, habiendo sido predestinados conforme al propósito del que hace todas las cosas según el designio de su voluntad, a fin de que seamos
para alabanza de su gloria, nosotros los que primeramente esperábamos en Yeshua. En él también ustedes, habiendo oído la palabra de verdad, el evangelio de vuestra salvación, y habiendo creído en él, fuisteis sellados con el ruaj de la promesa, que son las arras de nuestra herencia, hasta la redención de la posesión adquirida para la alabanza de su gloria. Es una carta introductoria, es una nota introductoria de la carta, realmente impresionante. El libro de Efesios tiene muchos misterios, tiene muchas cosas que realmente nos impactan y nos trasladan a esa dimensión, a ese mundo venidero, a ese mundo, a esa dimensión que desconocemos, pero que está allí, que existe. Y ya hemos visto en ocasiones pasadas que siempre tenemos preguntas, siempre tenemos inquietudes sobre el por qué estamos aquí, qué es lo que venimos a hacer, quién soy yo, y toda esta guerra con el pecado, toda esta situación espiritual que vivimos aquí, lo que nos rodea y no entendemos muchas cosas, la muerte, qué pasa después de la muerte, en fin, una serie de preguntas que muchas veces o la mayoría de veces la religión no es capaz de contestarnos, y nosotros queremos metérnosle a todos esos temas en el nombre de nuestro amado Yeshua, para que podamos entender y podamos, digamos, ser o tener un conocimiento que nos permita avanzar, ¿no? Un conocimiento que nos permita conocer de primera mano cuál es la verdad de todo esto. Así que si vamos a ver en el mundo, pues el panorama es bastante desalentador, ¿no? Porque lo que el mundo nos ofrece como felicidad, como futuro, es realmente perdónenme la palabra, una tontería. Nos invita a que nos destrocemos a nosotros mismos, nos afanemos, nos estresemos, realmente pongamos entre ceja y ceja el deseo de conseguir o dinero, o fama, o poder. Pero ya hemos dicho hasta la saciedad que finalmente si es que lo llegamos a conseguir, si es que lo llegamos a lograr, pues finalmente llega un momento en el que nos sentimos igualmente vacíos, ¿no? Nos seguimos sintiendo inconformes y sabemos que ahí no está la felicidad. Ya lo vimos en el rey Shlomo, cómo él lo logró, lo consiguió, y sin embargo llegó a decir que todo era vanidad de vanidades, ¿no? Y que nada servía. Así que el panorama, como les digo, en el mundo es bastante desalentador, tiende a empeorar, tiende a asustarnos cuando vemos las noticias, pero precisamente de eso se trata este evangelio. Yo hoy le decía a Jaime, si aceptamos, digamos que si realmente terminamos convencidos de este mensaje de la predestinación, de que el Padre es realmente soberano en nuestras vidas y en el mundo, pues vamos a tener mucho menos miedo del que tenemos al futuro, a la muerte, a tantas situaciones, porque vamos a entender y aceptar que Él es el Rey, que Él está al control, que Él sabe lo que hace. Porque precisamente este evangelio es para ponerle a Yeshua en el lugar que Él le corresponde, que es el Rey del universo. Lo hemos destronado, lo hemos sacado del trono y en su lugar hemos puesto al miedo, o peor aún, lo que Satanás nos enseña de Yeshua es lo que hemos puesto allá. Y realmente este evangelio del reino es para mostrarnos que realmente Yeshua es el Rey prometido, el Rey que el Padre entronizó en el reino, y que cualquier cosa que suceda, por mala y caótica que nos parezca, en realidad ya pasó por la mente del Padre. Entonces, de alguna manera tenemos que afrontar estos temas. Yo sé que pueden sonar a locura para el mundo, pueden sonar a algo loco para la mayoría de personas que nos rodean, ¿verdad? Pero no podemos negar que ahí está frente a nuestros ojos, está ahí al frente de nosotros, y es bíblico.
y tenemos que enfrentarlo. Incluso a nosotros nos puede parecer locura, pero precisamente Pablo decía, tolérenme un poco de locura, ¿no? Porque esto del Evangelio es realmente para locos, realmente para locos. Y todo está ahí, ¿no? La predestinación, acabamos de leer un texto que habla de ella, está regada por los 4 evangelios, de muchas maneras, de muchas formas. Yeshua habló de predestinación, Yeshua habló de preexistencia, Yeshua habló de su selección, Yeshua habló de su soberanía. Es decir, todos esos temas están allí y cuando Él nos dice que Él es la luz del mundo, debemos prestarle atención, debemos abrir nuestra mente para que podamos entender lo que Él precisamente dice. Y yo sé que podemos encontrar cientos de textos, ¿no? Ustedes leen, por ejemplo, la Torá y los profetas, y todo el mensaje es obedezcan, si quieren vivir, obedézcanme, si quieren la salvación, obedézcanme, no sean rebeldes, arrepiéntanse, y un sinnúmero de cosas que pareciera dar a entender que lo que está haciendo el Padre es invitando al ser humano porque considera que es el ser humano el que tiene la capacidad de tomar la decisión de seguir el bien o de seguir el mal. Pero ya en el Nuevo Testamento, cuando llega la luz, cuando llega Yeshua, cuando llegan los discípulos, ya vemos que todo ese panorama de la Torá, de los sacrificios, de la historia de Israel, todo fue una cortina, todo fue una nube que los discípulos y el mismo Yeshua descifraron de alguna manera. ¿Por qué? Porque si eso fuera así, si eso fuera exactamente como da a entender la Torá, el Tanaj, acerca de que es el ser humano el que busca la salvación, que se arrepiente, que hace las obras para ser salvo, pues entonces Pablo en Romanos 9 no diría que fue el mismo Dios, el mismo Padre, el que endureció a Israel. Porque busquen Romanos 9, ahí dice que fue el mismo Padre el que endureció a Israel, para que no aceptara, para que no viera, para que teniendo ojos no vieran. Y de igual forma Yeshua cuando llega, él solo enseña a través de parábolas para que no todo el mundo le comprenda. Solo a su grupo íntimo, a los poquitos que estaban cerca de él, les explica las parábolas, les explica los secretos del reino, habla de escogidos, habla de seleccionados. Así que este mensaje del Evangelio no es para todo el mundo, no es para el mundo entero, no es para que esté disponible a la voluntad humana. Este asunto del libre albedrío es un asunto totalmente inventado, que no lo encontramos en la Biblia. El de la libre elección que hace una persona. Lo que podemos ver cuando llega Yeshua y empieza a enseñar su mensaje es que solamente Él puede mostrar al Padre, que nadie puede ir al Padre si Él no lo trae, si Él no se lo muestra, que sin mí nada podés hacer. Los discípulos dicen que todo se le debe precisamente a Yeshua, todo su obra de santificación, de perdón, de redención, todo es por Yeshua y que somos salvos por gracia. Así que todo ese sofisma que se tramó en el antiguo Israel fue solamente eso, fue un sofisma de distracción, fue algo que se dio, pero no lo vean como algo injusto, sino algo que fue totalmente justo por lo que pasó allá en el reino de los cielos. En esa batalla, en ese conflicto que hubo en el reino de los cielos, allá sí tuvimos libre albedrío, allá sí tuvimos libre elección y elegimos mal. Y en esa elección que hicimos fuimos sometidos a juicio, fuimos sometidos a una evaluación por parte del Padre. Y Él escogió, y Yeshua escogió, y tuvo la escogencia, como dice allí, Efesios 1, que lo acabamos de leer, para santificar a ciertas personas, para perdonar a ciertas personas, para bendecir a ciertas personas.
Esos son sus escogidos. ¿En dónde? Allá, en los lugares celestiales. Ahí lo dice el texto. Predestinados. Imagínense lo que es que el Padre lo haya predestinado a usted para algo. Es decir, que lo va a encauzar, lo va a controlar, va a trabajar con usted, va a encauzarlo a fin de llevarlo a un destino. ¿Cuál destino? La vida eterna, la redención. Así que por eso Pablo expresaba con gran denuedo diciendo: ni la vida, ni la muerte, ni principado, ni hambre, ni muerte, absolutamente nada nos separará del amor de Yeshua, del amor del Padre que es en Yeshua. ¿Por qué? Porque el Padre ya trazó su plan y el que ha sido elegido irá a la vida eterna, pase lo que pase, porque no habrá ni siquiera un principado, no habrá un demonio que se interponga entre ese propósito. Así que pongámosle atención a Yeshua cuando Él dice: yo soy la luz del mundo, porque en realidad lo es. Es Él el que viene a darnos la verdad, es Él el que viene a mostrarnos el camino. Todo eso que sucedió en Israel es una cortina. Vamos a quedarnos en que fue una cortina que no nos dejaba ver la realidad. El mismo Yeshua les dijo a los fariseos: ustedes escudriñan la Torá pensando que en ella tienen vida eterna. Es decir, están equivocados pensando que en la Torá tienen vida eterna. Porque resulta, dice el texto, que la Torá habla es de mí, ¿no? Le decía eso a los fariseos. Así que la Torá no son los ritos, no son las ceremonias, es Yeshua. Él es la Torá viva. Él es la Torá viva. Les decía a sus discípulos: conoceréis la verdad y la verdad os hará ¿qué? Libres. ¿Libres de qué? De toda esa religión del que enseñaban los fariseos, de todo eso que los fariseos tramaron, de todas esas equivocaciones o esas equivocadas interpretaciones que los fariseos tramaron. Dice: todo aquel que es nacido de Elohim vence al mundo. No améis el mundo, porque todo lo que hay en el mundo, los deseos de los ojos y la vanagloria de la vida del mundo pasa, y esto no provienen del Padre, sino ¿de qué? Del mundo. Es una palabra allí del apóstol Juan que nos menciona precisamente la diferencia, lo que es una guía para los hijos del Padre, para los escogidos en este mundo. Así que bueno, vamos a entrar entonces en este tema, recordar, ¿cierto? Recordar lo que dice Mateo 13:34. Lo vamos a repetir porque algunos todavía no lo han entendido y me escriben y me dicen: no, pero yo no entiendo esto, ¿cómo así? ¿Por qué? Eso es injusto y no sé qué. Bueno, yo les voy a leer y ustedes me dirán si es que yo me estoy inventando eso o si es que realmente está ahí. ¿Está bien? Miren, Mateo 13:34. Está la gente ahí reunida. Dice: pero todo habló esto Yeshua por parábolas a la gente, y sin parábola no les hablaba. Es decir, cuando la gente se acercaba, lo único que hablaba Yeshua eran parábolas, ¿no? Solo parábolas, ahí está diciendo: y sin parábolas no les hablaba. Punto número 1. ¿Cómo hablaba Yeshua? Parábolas. ¿Qué es una parábola? Es una historia. Es una historia. Todas esas que escuchamos en la Biblia, más o menos 46. Dice que era para que se cumpliera lo dicho por el profeta cuando dijo: abriré en parábolas mi boca. Eso está en la Tanaj, ¿no? Declararé cosas escondidas desde la fundación del mundo. Entonces imagínense, Yeshua iba a abrir cosas escondidas. Escúcheme bien. ¿Los fariseos sabían de esas cosas? No, estaban escondidas. Eran cosas que los fariseos no entendían, nadie entendía, ni siquiera los profetas que antecedieron a Yeshua sabían o conocían de esas cosas. Repito, ni Jeremías, ni Moisés, ni Isaías, ni siquiera el gran Daniel, ninguno de ellos conocía lo que Yeshua venía a revelar. Esas cosas escondidas desde la fundación del mundo, imagínense. Entonces, punto número 1, ¿cómo hablaba Yeshua a la gente? Por parábolas. ¿Hablaba sin parábola? No, no hablaba sin parábola. Todo era parábola. Todo, él cuando le hacían una pregunta y todo iba soltando, era parábolas, ¿no? ¿Por qué? Porque ya estaba profetizado que así iba a hablar. Entonces, cuando él solo contaba esas historias, cuando él tenía multitudes reunidas allí, los discípulos también querían que él
fuera y diera un mensaje claro, un mensaje de esos contundentes, un mensaje como esos que predican los pastores evangélicos que se suben allá y eso hacen temblar a la gente y emocionar a la gente y la gente llora. Los discípulos querían un mensaje así que fuera bien emotivo. Y cuando decían, sigue maestro, sigue rabí, predícales, enséñales, y salía Yeshua y contaba, ¿qué cosa? Una historia. Sí, contaba 1, 2, 3 historias y se bajaba y no hablaba más. Y la gente como que, yo me imagino que la gente quedaba, mire, ahí no me lo estoy inventando yo, hermanos, miren, sigo leyendo, Mateo 13, 34 en adelante. Entonces, acercándose los discípulos le dijeron a Yeshua, ¿por qué les hablas por parábolas? Estaban molestos, estaban inconformes. ¿Por qué? Por el método de Yeshua, por ese método. Y él les contestó, o sea, ellos le dicen, ¿por qué por parábola? Y él dijo, porque a ustedes les es dado a conocer los misterios del reino de los cielos. Por eso les hablo en parábolas. Y dice él mismo, dice Yeshua, para que viendo no vean y oyendo no oigan y no entiendan. ¿Se imaginan, hermanos? Yeshua interesado en que los que lo oyeran no entendieran. Eso no lo enseñan en las iglesias. No. En las iglesias nos dicen que el evangelio es para todo el que quiera, que el ser humano es el que decide, que el ser humano es el que toma la decisión. Pues parece que no es así. Los discípulos le reclaman, ¿cierto? Los discípulos vienen y lo increpan y Yeshua dice, momentico, es que yo les hablo así, es precisamente para que no entiendan. Yo me imagino la cara de Pedro con Johanán, con Lucas, con Santiago, con el mismo Yahudá. Bueno, Yeshua dijo, mis ovejas oyen mi voz, yo las conozco y ellas me siguen, ¿no? Así que las ovejas a través de las parábolas iban a seguirlo. Él no necesitaba decir más cosas porque sus ovejas conocen su voz. Ahora, ¿de dónde lo conocen? Piensen en esto, apreciados amigos. Yeshua se para, hay una multitud y él cuenta una historia, pongámosle la historia de la parábola de la red con los peces. El reino de los cielos es semejante a una red que es lanzada al mar y recoge toda clase de peces y son llevados a la orilla y allí los escogen, lo que es malo lo tiran, lo que es bueno lo recogen en cestas para ser aprovechado. Punto. Termina la predicación. Y aún así, Yeshua está diciendo, mis ovejas oyen mi voz, yo las conozco y ellas me siguen. Es decir, que la oveja iba a escuchar la voz y va a decir, yo conozco esa voz, yo lo conozco a él, conozco lo que me está diciendo, lo entiendo lo que me está diciendo, no necesito oír nada más, porque es una oveja. Las ovejas ya habían escuchado al pastor y hasta un niño va a preguntar, ¿y cuándo? ¿Cuándo escuchó al pastor? ¿Cómo conoce al pastor si hasta ahora se lo está encontrando ahí en Judea? Bueno, eso es lo que está diciendo Yeshua, mis ovejas oyen mi voz. Ya lo conocían. ¿De dónde? De allá, hermanos, de allá lo conocían. Entonces, el tema es que los seres humanos no saben si fueron o no escogidos, ¿no? Porque eso es algo que solo el Padre sabe, ¿sí? Pero nuestro trabajo es seguir lo que nuestro corazón nos dice que hagamos, porque ahí está trabajando el Padre. Así que si tú sientes el deseo
de buscar las cosas espirituales, porque no congenias con el pecado, porque te hace repulsivo todos estos temas, no eres feliz allá, sino que la felicidad está aquí con el Padre, en las cosas espirituales, en explayarnos en todos estos temas, pues entonces debe ser porque el Padre te está tocando el corazón, porque el Padre está tratando contigo. Él dijo, muchos son los llamados, pocos los escogidos. Así que lo importante es que si sentimos esto en nuestro corazón, sigamos adelante, sigamos buscándolo, porque no es casualidad. Él dijo, yo soy el que produzco el querer, o Él es el que produce el querer como el hacer. Entonces, como les decía, las respuestas a las más grandes preguntas, como quién soy yo y por qué estoy acá, son preguntas que nadie nos va a responder. Solo podemos anhelar que seamos escogidos y poder recibir todas esas revelaciones del Padre. Ya sabemos que esas respuestas vienen de arriba, ¿no? Del cielo, de ese lugar donde descendió Yeshua. El mismo Yeshua en Juan capítulo 1 dijo que nadie ha subido de ese lugar, ¿cierto? Desde donde descendió. Él mismo dijo en Juan 1 que nadie ha subido a ese cielo desde donde Él vino. Eso nos indicaría que nadie más tiene respuesta, solo Él, ¿sí? Él, y solo Él lo sabe, porque ha estado allá en la presencia del Padre. Entonces, aquí ya vemos todos estos aspectos que nos menciona la palabra, todos estos aspectos que nos mencionan las mismas parábolas, y aquí ya vamos pudiendo armar el rompecabezas, ¿no? Porque se trata de armar un rompecabezas, ¿no? Y sí, las iglesias nos han dicho que son inocentes historias, las parábolas, que son inocentes historias, como para contárselas a los niños, que el hijo pródigo, que la ovejita que se perdió. Y hermanos, desconocemos totalmente la profundidad y lo majestuosas que son esas parábolas. Si realmente entendiéramos una parte de esas parábolas, si realmente entendiéramos el mensaje del Evangelio del Reino, nos maravillaríamos, nos alegraríamos, nos emocionaríamos como se emocionó Cleofas y el otro discípulo camino de Emaús cuando se encontraron con Yeshua, y Yeshua les hablaba de la Torá, pero su enfoque era totalmente diferente. Ya en unos videos más adelante vamos a meternos a la Torá. Yo ya les dije, nos vamos a ir a la Torá, porque Yeshua dijo que Él estaba en la Torá. Si tú llegas a la Torá y lees Levítico, Éxodo, Números, Deuteronomios, el mismo Génesis, y no encuentras a Yeshua ahí, perdiste el año, perdiste el tiempo. Ahora todos estos grupos mesiánicos, todos estos grupos de raíces hebreas se han equivocado precisamente en eso, en que se han regresado en el ánimo de encontrar la verdad, en el ánimo de buscar precisamente la verdad. Han regresado a la Torá y se llenan la boca diciendo que hay que obedecer la Torá, pero ni siquiera la conocen, ¿no? Saben que detrás de cada mandato, detrás de cada rito, detrás de cada figura de la Torá, del santuario, de las leyes, de los mandatos, se esconde Yeshua. Y entonces entraríamos a perder de vista nuevamente, como los fariseos, al autor, a quien es la Torá viva, a quien es la esencia, quien es el espíritu, que es Mashiach, que es precisamente lo que perdieron de vista los señores fariseos. Así que no caigamos en el mismo error, de ir a la letra muerta, de ir al rito sin descubrir allí a Yeshua, sin descubrir su obra poderosa. Así que, por supuesto, ¿no? Ya respondiendo aquí una pregunta que me hacen, las parábolas sí tienen que ver con la relación del hombre con su creador, pero especialmente develan secretos del reino, ¿no? De lo que está arriba, del cual Mashiach dijo que nos lo acercaba. Así que las parábolas son algo totalmente diferente a lo que nos hemos imaginado, ¿verdad? Les cito solamente un ejemplo. Ustedes
han escuchado la parábola del hijo pródigo y siempre pensamos que es el que se aleja de Dios aquí en la tierra y va y se está por allá con prostitutas y se porta mal y luego viene arrepentido. Pero entonces, ¿dónde queda el reino? ¿Dónde queda ese reino? ¿No? Y bueno, luego vamos a entrar, y ya vamos a entrar a esos misterios y a esas parábolas, ¿no? Solo analicen que él les hablaba por parábolas y cuando los discípulos le reclamaban acerca de por qué le usaba las parábolas, él les dijo que lo hacía para que no todos pudieran entender, sino únicamente los escogidos, ¿no? Así que es importante reconocer más bien que esas parábolas son mensajes encriptados, son mensajes cifrados, tal como vimos la parábola del trigo y la cizaña, ¿no? Que es realmente impactante. Y como les he repetido siempre, ¿no? No intento que ustedes crean todo lo que yo les diga, no, yo simplemente soy un estudiante como ustedes de la palabra y estoy intentando que despertemos, estoy intentando que nuestra mente se abra, que veamos la Biblia de un modo diferente, que esto nos emocione, que esto nos llene de motivación, hermanos, que esto nos llene de alegría, de una razón, de un motivo. Y no para que hagamos una organización, sino para que seamos un pueblo que está unido en el mismo espíritu, que está unido en el mismo sentir. Y en ese sentido, precisamente en ese sentido, es que yo quiero que entremos a las parábolas y que le hagamos o que intentemos ver las parábolas de una manera diferente, de una manera como nunca nos las han mostrado, sino que sea algo que nos traslade, que nos transporte a ese reino espiritual. Si tú estás pensando que las parábolas, que todo este material que Yeshua nos dejó, simplemente está hablando de pecadores que se arrepienten y que vuelven y lo pones en un ambiente meramente humano, meramente terrenal, pues entonces se pierde el reino, se pierde absolutamente todos los secretos del reino, porque ¿qué secretos hay develados en eso? ¿Qué cosa que las personas no les cueste trabajo? O sea, no perdamos de vista eso. Yeshua dijo que él hablaba en parábola para que no todo el mundo entendiera, pero si a mí me cuentan la parábola de la oveja perdida, todo indica que todo el mundo lo entendió. O sea, no hay nada oculto. Y vamos a ver, apreciados, que las parábolas son realmente desconocidas para el mundo cristiano. Así que estamos aquí, estamos analizando, estamos tratando de entender, a ver el Padre que nos muestra, y vamos a ir por un paseíto, vamos a hacer un paseo por al menos 3 parábolas iniciales que vamos a arrancar a buscar, a ver si podemos degustar algo del reino en esas parábolas que nos sirvan para nuestra vida, para que nos motiven y sobre todo para que ese reino pueda ser implantado en nuestro corazón. No las vamos a tocar hoy, pero sí les voy a decir de cuáles de esas 46 vamos a tocar algunos temas. Y la primera está en Lucas 15, que es la parábola de la oveja perdida. Esa va a ser la primera parábola que vamos a tomar. Vamos a tocar la parábola de la oveja perdida, ¿no? Y eso va a volar nuestra cabeza porque tiene que ver, claro, por supuesto, con Yeshua, ¿no? La otra es la parábola de la moneda perdida y la última es la parábola del hijo pródigo. Por supuesto, todo nos va a llevar de regreso otra vez ¿a dónde? Al reino de los cielos. Así que no se pierdan esto. Les repito, yo puedo equivocarme, yo puedo cometer errores en la interpretación, es posible, pero estoy completamente decidido a tirarme al agua. Si tengo que decir en algún momento, yo me equivoqué, yo cometí un error de interpretación, de apreciación, yo no tengo problema con eso. Yo digo, lo siento, me disculpan, me perdonan, no fue mi intención, pero
lo hago con el deseo, lo hago con el deseo, porque tengo el deseo en mi corazón de entender la verdad, de comprender la verdad, de hacer que esa verdad esté en mi corazón, permitir que esa verdad esté en mi corazón. Por supuesto, si esto es del Padre, entrará, hará, Él desarrollará su obra en mí. Y como le decía yo a Jaime, llegó el momento de liberarnos hasta del estrés de pensar que soy yo el que tengo que salvarme, que soy yo el que tengo que cambiar, que soy yo el que tengo que dejar el pecado, que soy yo el que tengo en mis manos el salvarme o el perderme. Pero cuando descubrimos que todo está en las manos del Padre, que es el Padre el que nos va a salvar, que es el amor de Yeshua el que nos va a liberar, que no podemos hacer nada, que me la pasé toda la vida tratando de hacer y no lo logré, de cambiar y no lo logré, sino que es un acto de soberanía y de libertad del Padre, que Él escoge a ciertas personas para salvarlas. Y así como escogió al ladrón en la cruz, ¿no? Puede ser al último momento de su vida, al último suspiro que Él se le muestra y le dice, camine, vamos de regreso a casa, que eso fue lo que hizo con este ladrón. Le dijo, hoy, te digo, hoy estarás conmigo en el paraíso. Así que, apreciados, muchísimas gracias por el tiempo que nos dedicaron. Mañana vamos a ver si podemos entrar a estas parábolas y vamos a ver muchísimos temas, muchos temas totalmente desconocidos, nunca los han escuchado en las iglesias, nunca los han oído de parte de ningún predicador, así que vamos a prepararnos y vamos a orar, que la idea es que podamos enfrentar la muerte sin miedo, que ojalá que el Padre nos ayude y al final de esta serie nuestra confianza en Él pueda estar mejor cimentada y más en unidad con Él. Así que le oramos al Padre para que nos ayude. Una bendición para todos ustedes de parte de Yeshua y esperamos que mañana podamos volver a vernos en este mismo lugar. Bendiciones.